Bueno, empiezan a producirse algunos movimientos en los distintos sectores políticos pensando en los desafíos que vienen. No solo estamos discutiendo sobre contingencia, reforma, proyectos de ley corta antiterrorista por estos días, sino empieza a verse ya con alguna cercanía, en un horizonte ya visible, la elección municipal y de gobernadores regionales el próximo año y la presidencial y parlamentaria del año subsiguiente. Y en esa dirección hay quienes ya fijan algunas posiciones. Por ahí se levanta un candidato a alcalde en Las Condes, se habla de algún presidenciable alcalde justamente de Las Condes, bien posicionado. En la ex nueva mayoría se dificulta mucho más el escenario con un descrédito y una dificultad para crear liderazgo que realmente debiera estar angustiando a ese sector político. Y en la izquierda tenemos a un Frente Amplio que sigue con una Beatriz Sánchez también bien posicionada en las encuestas, en términos súper relativos, porque aquí hemos comentado muchas veces que los números de las encuestas todavía son muy bajos. No hay candidatos con el 50% ni con apoyos muy mayoritarios. Y en ese contexto, en el Frente Amplio nos hemos encontrado en estos días también con la confirmación de que hay algunas de sus principales figuras que no están yendo a la reelección en la Cámara de Diputados. Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, nuestro invitado aquí en el estudio de hoy, el diputado de Convergencia Social, ex Movimiento Autonomista, Gabriel Boric. Diputado Boric, bienvenido. Muy buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mirna. Diputado, entonces, ¿no va a la reelección? ¿Se va del Parlamento? ¿Terminado el periodo? El acuerdo que nosotros tenemos como Frente Amplio y que vamos a honrar es que ninguno de nuestros parlamentarios va a estar 2 periodos en un mismo cargo. Eso implica que Vlado, Giorgio y yo no vamos a ir a la reelección como diputados. Pero sigue al Senado. Eso podría ser. En mi caso, yo alcanzo justo la edad, pero... No así Jackson y Mirosevic. Claro, que no alcanzan... a tener 35. Es de 35 para adelante, yo voy a tener justo cumplido los 35, pero no es una decisión tomada aún. Yo creo que es muy importante... Hay que buscar el equilibrio entre renovación y consolidación de experiencia. Y yo creo que los 2 periodos por cargo es algo que lo da, considerando que hoy día hay parlamentarios que incluso están desde 1990 en la Cámara. O sea, ¿cuánto de esos? 29 años. Dicho esto, yo no he tomado una decisión, es algo que vamos a definir colectivamente como Convergencia Social y como Frente Amplio, si es que hay condiciones para disputar un escaño senatorial, pero creo que esto tiene que estar muy vinculado al proceso colectivo que demos tanto a nivel presidencial como a nivel programático, por sobre todo. Diputado, solo para puntualizar, ¿por qué no ir a la reelección? Porque cuando uno está... Mira, yo una vez tuve una conversación con un parlamentario que me dijo que llevaba como 4 periodos, y me dijo, le pregunté qué iba a hacer, y me dijo, no sé, no tengo muchas ganas, pero en verdad ya no sé hacer otra cosa, como no ejerzo mi profesión hace no sé cuánto tiempo, tengo que ganarme las lucas. Y decía, yo pensaba para mis adentros, qué triste que el estar en política sea en función del sueldo que recibes y no de las convicciones que vas a defender al espacio público. Y yo creo que el estar demasiado tiempo en el Parlamento te va achatando las convicciones, como el Parlamento es un espacio de muchos privilegios todavía, te va disociando de la realidad de la mayoría de los chilenos, y es importante que nosotros como Frente Amplio mantengamos un pie muy bien puesto en las luchas sociales, que en el fondo son las que le dan sentido a que estemos en el Parlamento, porque si no, si nos disparamos y nos quedamos en esta burbuja sin pensar lo que está pasando afuera, la verdad que pierde un poco el sentido, el objetivo que nos pusimos. Esos 3 nombres, diputado Boric, el suyo, el de Giorgio Jackson y el de Vlado Mirosevic, son nombres que saltaron a la política con mucho éxito en corto tiempo, desde movimientos estudiantiles, como el caso suyo de Jackson, en fin, y con buenas votaciones en sus elecciones como diputados. Entonces muchos dicen, bueno, pero van a perderse esos votos. Quienes los reemplacen eventualmente no van a tener el mismo liderazgo ni perfil nacional que tienen ustedes. ¿Están dispuestos a correr ese riesgo o a que sus respectivos partidos y todo el conglomerado pague ese costo? Yo creo que es un riesgo que vale la pena correr, totalmente, porque con Giorgio lo hemos conversado mucho. Si nuestras adhesiones personales no se transforman en adhesión a un proyecto colectivo, al final es de un nivel de fragilidad que
que le quita el sentido más profundo a la actividad política, que son justamente, insisto, las transformaciones colectivas. Acá no se trata de individualidades, sino de proyectos, y por lo tanto, si nosotros no somos capaces de transitar de esas adhesiones personales que podemos generar hacia el apoyo a una coalición o hacia un grupo de ideas que esté representada por diferentes personas, la verdad que terminamos opacando el surgimiento de nuevas figuras, y en el Frente Amplio hay tremendos liderazgos que están surgiendo a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, a mí eso, que digan que se van a perder esos votos, yo espero que al contrario, surjan otros liderazgos. En Magallanes, por ejemplo, que es el lugar donde yo no repostularé a la Cámara, tenemos tremendos liderazgos, concejales, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, que pueden tener un muy buen desempeño. Diputado Boric, si usted va al Senado, primero que todo, ¿tiene un plazo? ¿Cuándo va a decidirlo? ¿O cuándo sería esa decisión colectiva que tú lo mencionabas? Tiene que ser después de las municipales, yo me imagino que el primer semestre del próximo año. O sea, queda mucho tiempo todavía. Queda mucho tiempo todavía. Sí. Todavía no estamos ni a la mitad del segundo periodo, entonces empezar a candidatearse para otras cosas y hay otra elección entre medio. Hay otra elección entre medio, es apresurado. Si usted fuera, ¿iría solamente sí o sí por Magallanes? No es algo que esté definido aún el lugar, ni si es que voy o no. No es algo que nos hayamos sentado a conversar en el partido ni con mi equipo, entonces no tengo datos, porque la verdad sinceramente no he tomado ninguna decisión al respecto. Diputado Gabriel Boric, usted ha hablado de proyectos colectivos, y la llegada del Frente Amplio al Parlamento claramente, en términos concretos, prácticos, rompió con el binominal. El diputado también del Frente Amplio, Vlado Mirosevich, ha dicho que se debe tener vocación de gobernar, pero que eso supone que no se puede gobernar en solitario. ¿Significa esto que para usted o para su sector la posibilidad de abrirse hacia lo que forma parte hoy de lo que es la ex nueva mayoría es una posibilidad cierta? Yo creo que cada vez se está dando más una revisión de la política de alianzas en Chile, y las políticas de alianzas es razonable que no sean estáticas, y el punto es que se tienen que mover no solamente en función de cálculos electorales, sino en función de proyectos colectivos. Y nosotros hemos visto que con cierto sector de la oposición nos hemos encontrado en defender ciertos proyectos, como por ejemplo el terminar con las AFP y tener un nuevo sistema de previsión social, el seguro único de salud, la ley de fármacos o la descentralización, que hoy día el Ejecutivo en términos coloquiales está, ¿cómo decirlo?, poniéndola en duda para ser respetuoso. Y la verdad que con esos sectores, en la medida en que nos vayamos encontrando sectores del Partido Socialista, sectores del Partido Comunista, por cierto, y otros, la verdad que yo no veo ningún problema en pensar en alianzas futuras, sin perjuicio de que el proyecto político del Frente Amplio hay que fortalecerlo como tal. Por supuesto, pero es muy importante, porque usted acaba de mencionar el Partido Comunista, y el propio Mirosevich dice que piensa una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista sería como reeditar el Juntos Podemos 2.0. Él personalmente dice que no tiene vocación para ese proyecto. Y usted también ha tenido diferencias con el Partido Comunista, sobre todo en el tema de la valoración que se hace de los derechos humanos cuando ocurren fuera de nuestro territorio, sí, y sobre todo con Venezuela. ¿Le complica eso para establecer alianza con el Partido Comunista? Yo estoy de acuerdo con Vlado en que una alianza exclusiva entre el Frente Amplio y el PC es muy estrecha. Y por sobre todo, yo creo que nosotros lo que tenemos que pensar es que en la última elección votó solamente un 40% de los chilenos y chilenas habilitadas para hacerlo. Y por lo tanto, cualquier tipo de alianza electoral tiene que estar pensada más bien en cómo reconectamos con la política a la mayoría de los chilenos y chilenas que hoy día no creen que en la política hay un espacio de transformación social para mejorar sus vidas. Entonces, nuestro objetivo hoy día tiene que ser recorrer el territorio. Yo estoy haciendo permanentemente charlas en colegios, en conversaciones con sindicatos, juntándonos con diferentes agrupaciones sociales, mucha gente que no vota, que nos dice que no había votado, y es muy interesante, perdona el paréntesis, pero ver cómo los chicos, cuando uno va a hacer cursos de educación cívica o formación ciudadana en los colegios, la diferencia que hay entre el comienzo de año, cuando parten los chicos de cuarto medio, que las profesoras me decían ayer en una escuela municipal en Punta Arenas, la semana pasada, que la mayoría no pensaba votar, y que hoy día, a mitad de año, después del curso de formación ciudadana, la gran mayoría había despertado un interés en votar y en el espacio público. Entonces eso me parece muy estimulante. Ahora, yo creo que alianza PCFA es muy estrecho, efectivamente es como una suerte de Juntos Podemos 2, y yo creo que tenemos que ir más allá de eso, pero pensando sobre todo en convocar al 60% de la gente que hoy día no se siente convocada por la política. Y sobre las diferencias que tú señalabas, efectivamente las hemos tenido. Yo creo que los derechos humanos uno no
no puede mirar el color de quién los pone en duda, de quién los vulnera a la hora de defenderlos o no. Tienen que tienen que defender los derechos humanos de manera universal, y por lo tanto en eso hemos tenido una diferencia que ha sido pública, y yo creo que el mismo PC ha ido, con las declaraciones en particular de la diputada Vallejo, ha ido girando una postura de condena hacia las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ese no es un tema que lo ve como obstáculo para una alianza con el PC. No, yo creo que es un tema que tenemos que estar siempre discutiendo. La política ya no se hace solamente al interior de las fronteras nacionales, y el punto respecto de la defensa de los derechos humanos es que cuando no somos capaces de condenar las violaciones a los derechos humanos de manera universal, lo que se pone en duda es qué estaríamos dispuestos a hacer dentro cuando nosotros tengamos poder. Entonces, yo creo que ese es un tema muy delicado. Ahora, yo creo que el PC tiene una impecable tradición democrática en Chile, en su actuación, y que nadie lo puede juzgar por eso. Y por lo tanto, para mí no es un obstáculo, pero sí es un tema que tiene que estar permanentemente discutido. Cuando un alcalde como Daniel Jadwe, que además, dicho sea de paso, aparece por encuestas que se han realizado como el hombre, la gente lo ve como el hombre más poderoso de los comunistas hoy, y aparece con toda la popularidad que él tiene, ¿no es cierto?, por lo menos en su comuna, objetando de la forma en que lo hace y descalificando a quien es hoy día la alta comisionada para derechos humanos como Michelle Bachelet respecto al informe de derechos humanos de Venezuela. ¿A usted qué le pasa con eso? A mí me parece que va esa descalificación independiente, porque no es una descalificación a una persona, es una descalificación al sistema interamericano, al sistema mundial de derechos humanos. Y a mí ese tipo de declaraciones finalmente no se trata de pedirle o no disculpas a la expresidenta Bachelet, sino de si confiamos o no en el sistema mundial de derechos humanos. Y cuando se pone en duda eso, al final es como, no sé, yo me acuerdo cuando Camila Flores dijo los países serios están saliendo de la ONU, una tontería por donde se le mire. Yo digo, no, pues nosotros tenemos que valorar lo que se ha avanzado desde 1948, que es la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la fecha, en el sistema tanto interamericano como mundial de respeto y profundización de los mismos. Entonces, yo creo que Daniel se equivocó, él mismo lo reconoció de esa manera, y creo que a Daniel yo valoro muchísimo el trabajo que él ha hecho en Recoleta. Creo que abrió un camino que está siguiendo de alguna manera con sus propios particularidades Jorge Charpe en Valparaíso, y que su proyecto municipal es algo que tenemos que rescatar porque da cuenta de cómo se puede construir poder popular a partir de los poderes locales, y cómo se puede expandir la imaginación también a partir de proyectos que son tremendamente transformadores, como la Universidad Popular, que acaba de firmar un convenio con la Universidad de Chile, como las farmacias populares, que hoy día la tienen prácticamente un número importante de comunas en todo el país. Entonces me parece que lo de Daniel va más por ese lado. Ya, queda claro, diputado Boric, que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la democracia cristiana y el PC, para poner ahí una relación más polar, o con el mismo José Miguel Insulza, que planteaba ayer, bueno, hemos tenido más diferencias con el PC que con la DC, y se empieza a levantar él también con una disposición a ser precandidato presidencial para una primaria en su partido. Está claro que a ustedes, con todas las diferencias que marcan respecto al Partido Comunista, sí se están viendo. Usted está valorando por todos lados el Partido Comunista. Es que yo creo que tienen una tradición. En el Partido Comunista le ha entregado mucho a la cultura del pueblo chileno, y desde, no sé, Pedro Lemebel, bueno, la misma Gladys Marín, Pablo Neruda, bueno, hay tantos y tantos militantes anónimos también que entregaron su vida por defender un Chile más justo. Entonces, yo no soy quien para ponerme con una altura moral a criticarlos y juzgarlos como por los más de 100 años de historia. Más allá de eso, en concreto y políticamente hablando, pese a cualquier diferencia o matiz, lo ven como aliado. Yo creo que el Partido Comunista es un aliado sin lugar a dudas, pero no el único. Y ahí tenemos que, el Frente Amplio tiene que ser una plataforma que le dé espacio a las diferentes organizaciones sociales para que puedan, por ejemplo, déjame pensar en Quinteros Puchuncaví, en donde han tenido años de lucha contra lo que ha significado la transformación de esa zona en una zona de sacrificio. Y ahí hay dirigentes sociales tremendamente valiosos y dirigentes sociales tremendamente valiosas que no necesariamente militan en un partido. Yo creo que el Frente Amplio tiene que ser una plataforma para entregarle espacios a ellos, a postular a los diferentes espacios institucionales de poder, porque no bastan solamente los movimientos sociales si no tenemos, como dice Vlado, ambición de poder. Así que hay ambición en el buen sentido de la palabra, detrás de un proyecto colectivo, y yo creo que tenemos que buscar esos liderazgos. Yo, Giorgio, Vlado y otros vamos a estar recorriendo Chile, justamente conversando con estos dirigentes
dirigentes, con estos liderazgos para levantar candidaturas municipales en la gran mayoría de las comunas del país. Yo voy a estar este viernes en Rancagua y en San Fernando, Giorgio estuvo en Temuco, Vlado me imagino que hará lo propio, y otros dirigentes también están viajando, Gonzalo Winter para La Serena, etc. En una palabra, diputado Boric, ¿Beatriz Sánchez debiera ir a la gobernación de Valparaíso u otra, o derechamente guardarse para la presidencial? Yo espero que esto lo conversemos también. Yo quiero insistir mucho en la valoración de los procesos colectivos a la hora de tomar estas definiciones. Evidentemente siempre hay una decisión personal que tiene que respetarse, pero yo creo que Beatriz es la candidata mejor posicionada, quien tiene una tremenda experiencia por haber recorrido Chile varias veces en el marco de la campaña presidencial y que lo ha seguido haciendo, fortaleciendo de manera silenciosa pero tremendamente generosa al Frente Amplio durante estos últimos año y medio, y yo espero que ella tenga o sea, si ella tiene la voluntad de hacerlo, yo sin lugar a dudas sería mi candidata. Yo creo que es un tremendo liderazgo. Ya, gracias. Pues, diputado Gabriel Boric, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por el espacio, que les vaya muy bien. Muy bien.